Bueno, abrimos esta entrevista de lunes, pues yo diría muy feliz por la presencia de Nachely Ramírez, mujer a la que respeto mucho antes de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Mucho, Ciudad de mucho México. antes. No, a mí me da muchísimo gusto estar contigo, Ricardo, con tu auditorio. Un buen inicio de semana es estar contigo y un buen inicio de año. No hay que aclararles cuántos años, pero No, hay que decir que tú llevas pues largo rato en el tema de derechos, pero sobre todo por la organización que tú misma fundaste, el tema de derechos de niñas y niños. Ese ha sido uno de tus trabajos esfuerzo, lo cual te permitió estar cerca del tema educativo y desde luego de lo que ocurre en las escuelas, en fin, ahora tu agenda es más amplia, pero en primera instancia en este bloque, déjame visitar a Nachely Ramírez, la que era activista desde la sociedad civil, y la pregunta pues más humana posible, ¿cómo encajaste los hechos de Torreón de la semana pasada? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué has pensado a lo largo de este fin de semana de estos hechos? como todos y la mayoría por los medios, se corrió rápidamente. Primero, otra vez el pensar que han pasado, desde que analizábamos y veíamos toda la escalada en cuestión de violencia en escuelas y en los entornos, hace 20 años, lo que estamos viendo es que sucede lo mismo con una reedición escalada, creo yo. En la edad del niño de Torreón, es decir, que son cada vez más pequeños, ¿no? Y volvemos a reiterar y vuelve a ver, quizá lo que me sorprende más es la reacción que tenemos como mundo adulto alrededor de esto, ¿no? Y es rápidamente pensar en que hay fórmulas, ¿no? Yo digo, mira, la discusión en mochila segura, por ejemplo, ¿no? Dices, Casi al segundo. Mochila segura, regresemos a lo que hacía ojalá, Josefina Vázquez Mota. ¿no? Y ojalá fuera mochila segura algo que funcionara, en serio. Después discutiríamos los matices y lo que quieras. Videojuegos no fue la otra gran explicación. No, el niño se la pasaba jugando. Luego oía mucha gente decir, es que la mamá lo abandonó y entiendo que el niño era huérfano. Así es, ¿no? Pero además yo creo que hay muchos niños solos, sin ser huérfanos o no, de padre o madre. Y ese es el problema, ¿no? El problema es que estamos ante una situación de empleos precarios, de ciudades, no nos olvidemos que estamos en la comarca. La maestra era Gómez Palacio, un poco para que dimensione la gente que es una ciudad. Entonces, los tiempos de traslados, el tiempo que los padres están ocupando en los empleos y que, bueno, básicamente tienes mucho lo que decíamos desde hace 20 años en Ciudad Juárez, un esquema que produce mucha soledad, ¿no? O sea, tú dirías es un niño muy solo. Eso sí es un argumento a atender. Sí, sí es un niño solo. A ver, yo te hago una pregunta, si quieres, paralela, pero no es único. Ese es el problema. En Estados Unidos es mucho más común este fenómeno que en México. ¿Tienes alguna explicación por qué? Y desde luego, si cabe preocuparnos de que esa epidemia pues ya haya saltado el Río Bravo. Mira, yo creo que ¿por qué es más allá? Porque hay más permisividad, aunque no lo creas, en el uso de las armas. Okay, o sea, el tema de la presencia de armas importa. Y del asunto de que yo me puedo defender, ¿no? Y que tengo por cómo defenderme y cómo hacerlo. Yo creo que allá es por eso que es más impactante. Pero Mochila Segura, que ellos son los papás de Mochila Segura, no sirve de nada. Ahora, o sea, los papás son los estadounidenses, ellos han utilizado la Totalmente, mochila. De ahí viene y de ahí las mayores estadísticas que tenemos. En la época de Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación, implicaba poner un acto detector de metales y cuando no se pudiese, pues esculcar, los profesores, esculcar la mochila de los niños. Hay quien dice esto atenta contra pues, la dignidad, la libertad de los niños, la intimidad, ¿no? Leía hoy varios articulistas en ese tono. Pero ya hoy el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, planteó una variación sobre esto. Y es que sí, en efecto, se revisen las pertenencias de los niños por los propios padres de familia. Que es lo que él está pensando, pudiera ayudar como para que más personas estuvieran enteradas, pues en caso de que hubiera aportación de armas por parte de los niños. Pones ojos como de... Sí, porque, a ver, Mochila Segura empezó en secundaria. Estamos hablando hoy de un caso en primaria, que eso es de lo que hay que preocuparse, ¿no? Entonces vamos a meter este tipo de, digamos, de mecanismos desde la primaria. Niños de 7 años que van a pasar
revisiones, y sí hay una diferencia muy clara. Yo siempre he dicho, a ver, no es lo mismo cuando vas en el aeropuerto o en cualquier lugar donde haya detector en un edificio y no conoces a la persona que está delante, ni conoces a la persona que está atrás de ti. Estamos hablando de lo que tendría que ser por excelencia, que son las escuelas y las propias casas, ¿no? De socialización y de aprender niveles de convivencia y diferentes. Pacificación, dirías. Claro, entonces yo creo que el mensaje, más allá de lo que quieran hacer, el mensaje es muy malo, porque el mensaje es no puedes confiar no haces comunidad, lo que creas es la sospecha, ¿no? Y lo que haces es O sea, básicamente desde tu punto de vista, criminalizar. cualquier posibilidad que implique revisar las mochilas o tener algún mecanismo de detección de ingreso de armas a la escuela, tú los eliminarías. No te parecen buena idea. No me parece una buena idea y como tampoco me parece buena idea que alrededor de la escuela, y lo sabemos aquí, y hay en la ciudad, y hay en muchos lugares de la República, que alrededor, a metros después de la puerta, venden drogas a los niños, hay cooptación por bandas del crimen, hay un montón de cosas alrededor ahí que estamos descuidando. Entonces, si no tenemos una visión integral de lo que está pasando, Pero a ver, creo que... no es con ánimo de criticar, pero ya hay palabras que después de algunos años a mí me generan un poco de sarampión en la piel, como por ejemplo integral o multifactorial, porque es una manera de no explicar nada. Cuando algo es multifactorial es que es No. inasible el factor, ¿no? Cuando algo es integral es que es tan complicado que no hay forma de No. abrazarlo, aprenderlo con No, H. yo creo que sí se puede, en la medida en que, por ejemplo, la escuela tiene algo que hacer, tiene muchísimo, pero no podemos depositar en los maestros toda una carga que yo creo que para mí es el foco de esto. Estamos descuidando, y tú lo sabes y lo has platicado y lo abordas, hay un problema también alrededor también de lo social, de lo que es salud mental, ¿no? Esto necesitamos, los adultos y los niños, que haya contenciones, ¿no? Y los maestros no pueden ser los que dan educación sexual, los que dan desarrollo sustentable y los que aparte de todo entonces no enseñan ni a sumar ni a restar ni a nada de lo demás, ¿no? O sea, tienes que tener, sí hay claves, tendrías que tener, esto es tus signos de atención primaria, ¿no? Si tú ves cosas que se salen de la norma ahí, tendrías que tener alguien que te esté cachando. A ver, te Y que detengo. sea especialista en eso. Sí es un problema de la escuela. ¿Por qué Es un esto problema de ocurrió la en la escuela? ¿Por qué es responsable de otros niños? ¿Por qué es responsable de los profesores? Entonces, vamos separando ámbitos porque sí, coincidiría contigo que hay cosas que hacer en casa y ahorita si quieres los abordamos, y hay cosas que hacer en la colonia, en el barrio, pero a ver, dentro de la escuela apuntas hacia un tema que no hace tanto la crisis en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, mostraba, ¿no? Que no tenían atención psicológica o sí la tenían, pero costaba 800 pesos la hora, ¿no? Y los alumnos lo que pedían es, necesitamos que dentro de la universidad, y en este caso dentro de las escuelas, haya quien dé, pues, contención, dices tú, ayuda. Y en efecto, el sistema educativo mexicano no cuenta con esa figura. Psicólogos. Y los necesitamos. Los necesitamos porque tampoco los maestros pueden. Pueden en un tendrían que tener la labor de detección, ¿no? Y a partir de eso, que eso sí es muy sencillo de hacer, casi son checklists, está pasando esto, y decir, pues, Este niño está muy agresivo, está muy algo deprimido. está pasando, ¿no? Y pasarlo con un profesional, ¿no? Y tendría que estar en la escuela o tendría que haber centros concentradores donde digas, pues lo vamos a va a tener este tipo de atención. No, yo creo que eso sería un buen inicio, porque además no es a los extremos que vimos en Torreón, es desde los casos de acoso escolar, de violencia ahora que entre estamos pares. viendo cuántas enfermeras y cuántos médicos hay por cada 100,000 habitantes, pues la verdad es que no tenemos psicólogos por habitantes de la escuela, por estudiantes. No. O sea, ahí hay un programa que no se ha desarrollado seriamente. O sea, las escuelas privadas algunas lo tienen, algunas grandes de las públicas también, pero no hay una atención psicológica. Ahí pondrías tú el acento. Yo pondría el acento ahí, totalmente ahí, totalmente ahí. Profesionalizas la atención. Y es urgente, porque lo que sí tenemos de datos es que ya cuando llegan a la universidad, ya están llegando tarde. Los procesos de depresión, de estrés, de angustia, de ansiedad, están empezando cada vez más pequeños.
la última encuesta fuerte que se tiene estaba hablando que por lo menos 3 de cada 10 adultos decían que en algún momento de su infancia habían tenido una etapa o algún episodio de estos. Hoy eso se triplica. Se triplica ¿por qué? Hasta por cómo enfrentas y cómo estás enfrentando, digamos, el crecimiento en soledad. Yo creo que hay mucha parte en donde los niños están solos, las niñas están solas, porque los papás, no es porque no tengan valores y estén descuidándolos, es porque están con trabajos precarios y con una situación de contexto que no les permiten estar. Déjame no quitar la mirada todavía de la escuela. Ahora nos movemos hacia el espacio privado. Hoy en la mañana Esteban Moctezuma hablaba de los protocolos. Si tenemos protocolo de protección civil para cuando tiembla, ¿no? Si tenemos protocolos de seguridad para que no puedan sacar a un niño si no es por sus padres, etcétera. Pues en Torreón quedó claro que faltó un protocolo. O sea, los niños salieron a ver y algunos de los curiosos resultaron heridos y quizá la maestra pues fue víctima también de la ausencia de protocolo, no sabría decirlo. A ver, ¿cómo lees esta autocrítica? Fíjate que yo creo que por lo que pasa al interior y por lo que pasa en el contexto de la escuela tendría que haber protocolos. Porque eso sucedió dentro de la escuela, pero puede suceder no de un sujeto que esté, no de un alumno o una alumna, sino también pueden ser, las escuelas, tú lo sabes, ya tampoco están libres de ser fuego cruzado, de que haya problemas en el exterior que tengan que ver con ellos y naturalmente tendrían que tener un protocolo, yo ahí sí estoy de acuerdo. Ahora, ¿es un protocolo que hace qué? O sea, ¿qué tendría que procurar o por qué valor tendría que velar ese protocolo? Pues básicamente por la integridad física, ¿no? Entonces, no exponerte es uno, ¿no? Es lo mismo que haces en los protocolos para seguridad y protocolos de seguridad civil y todo lo que estamos muy acostumbrados, es lo mismo que se hace en eso. Podrías decir, en algún momento, no sé, hace 20 años hubiéramos dicho, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Estás normalizando la violencia, pero yo creo que ya la violencia está más que instalada en todos lados y creo que lo que hay que hacer es tener, sí, el paso A es no te vas a enfrentar, paso B, qué hacer cuando escuchas algo así, que las maestras sepan cómo actuar, porque todas las veces, por lo menos todavía lo tenemos una vez al mes, hablamos de un acto heroico de alguna maestra que acompaña y ayuda a los alumnos a ponerse abajo, a que si está algo pasando afuera se puedan proteger, ¿no? Ahora, Celi, siempre con el tema de escuela hay dos bandos. Unos que dicen los padres son los responsables. Otros que dicen no, los maestros son los responsables. Me incomoda mucho este maniqueísmo. Y tenemos que hablar del otro polo, el de la casa. Pero nuevamente, antes de llegar ahí, creo que sí hay una sociedad que ha cambiado mucho. O sea, digámoslo con franqueza, la sociedad donde tú y yo nacimos no es esta. Tú y yo no crecimos en una sociedad en guerra. Creo que la mayor violencia que podíamos ver en el Canal 5 a las 4 de la tarde, pues era rarísimo realmente que ocurriera algo de qué temer. Crecimos en bicicleta, recorríamos grandes distancias. Y hoy un niño de 11 años, un niño de 10 años, vive aterrado. O sea, todo el tiempo hay conversaciones en casa, con los amigos, en la escuela, sobre estos hechos. De hecho, hoy los niños están discutiendo lo que pasó en Torreón. Y tenemos una sociedad que no entrega herramientas para que los niños lidien con esta violencia. O bien está la idea de esconderle a los niños la información, cosa que no es posible, o bien están sobreexpuestos y tampoco tienen herramientas. Y pues como dicen los africanos, ¿no? Para educar a un hijo o un niño, ¿no? Se requieren bastante más de 2 personas, toda una comunidad. Esta guerra, porque no se llama de otra manera, con 300,000 muertos, 60,000 desaparecidos, ha afectado a la población infantil y no hemos hecho nada serio para darles herramientas de inteligencia y discernimiento con esa violencia. Ahí también hay un problema. Totalmente. Y sigue siendo además un problema que deriva en lo psicoemocional. Totalmente. Y estos niños son los adolescentes que a la vuelta de la esquina están y los jóvenes que hoy tenemos. A ver, la generación, por ejemplo, en Juárez, del 2000, ya ahorita son jóvenes adultos que están otra vez en medio de la guerra, ¿no? Y donde no pudimos procesar y no pudimos aportar los elementos suficientes para superarlo y romper la cadena, ¿no? Yo creo que, como tú lo dices y lo has estado escribiendo, ¿no?
Son generaciones totalmente, es una generación totalmente diferente. Mientras no asumamos eso, estaríamos equivocándonos, ¿no? Creo que necesitamos, de entrada lo que tú dices es muy importante y es cómo armamos otra vez comunidad alrededor de esto, ¿no? Cómo cada adulto desde donde está tendrá una responsabilidad sin criminalizar. Porque el problema no es decir que si los maestros tienen algo que ver y los papás también. Los dos tienen, pero ¿qué crees? Pues es sin criminalizar a uno o al otro, ¿no? Es básicamente Claro, es que es culpa de la reconociendo. mamá que trabajaba, ¿no? Oiga, bájele tantito, ¿no? De Así veras, no vamos a hacer esto en contra de las familias, de los hijos, de las mamás. Fíjense, todos los niños cuya madre trabaja, ahora son asesinos potenciales. Sí, no, es El increíble. debate es muy ramplón, pues. Y claro, y lo que pasa es que como queremos, cuando vemos esto nos asustamos. Y entonces las respuestas son siempre estas respuestas que son, como tú dices, de lo más simplistas, ¿no? Y que no nos llevan a nada. Yo creo que, como te digo, y regresamos a lo mismo, estamos hablando de un área de salud, porque es un área de salud y educativa que tenemos totalmente descuidada. Ahora, el otro día Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, estuvo aquí, pues narrando los encuentros que ha tenido con niños y adolescentes de esta guerra. Algunos incluso con heridas graves, con mutilaciones, en fin. Y no hay un Estado que abrace a esas víctimas. Yo supongo que una manera en que los niños podrían sentirse más seguros es si supieran que hay un Estado que los va a proteger, incluso en la circunstancia de la orfandad, que los va a proteger en su circunstancia educativa, en su circunstancia de salud. Y ahí tampoco hemos hecho nada. No se ve un Estado que, perdón que lo plantee así, que paternalmente abraza a sus más vulnerables. ¿No? Y tienes toda la razón. Si, por ejemplo, si tú expulsas a un niño de una escuela, el niño sigue quedándose, se queda ahora sí, en ausencia de nada que representa al Estado, ¿eh? No hay nada, no tenemos nada. Los niños están solos. El Estado, la verdad, está ausente, ¿no? Porque además rápidamente coloca culpas, ¿no? Entonces ese es el ámbito privado. Pero no hay ámbito privado para cuando tú lo que tienes que poner en juego es la protección, ¿no? El ámbito todo es público. Ahora, desde luego que la casa importa, la familia importa y la familia en México se ha transformado. Me voy a corte y regresamos a hablar ahora del entorno familiar y qué tendríamos que estar conscientes, las familias, los padres, las madres, los propios niños, frente a esta ola de violencia. Estoy con Nacheli Ramírez, esto es La Octava y estamos hablando del lamentable asesinato que ocurrió en Torreón a manos de un menor de 11 años de edad. Bueno, estamos de vuelta, esto es La Octava, soy Ricardo Rafael y desde luego que este tema, el de la violencia y la infancia en nuestro país, despierta mucho interés. Le dejo nuestras redes, por favor, comuníquese con nosotros, es la manera de construir juntos opinión y reflexión. @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, ambos en Twitter, con mi nombre en Facebook y desde luego en la plataforma de YouTube de La Octava. Están llegando ya muchos comentarios. Y bueno, mira, abro justamente con la reflexión de María de Jesús Martínez Nieves. Dice, yo lo veo con mi propia hermana. La dejó sola toda su vida a mi sobrina desde que tenía 8 años. Dejó que un señor de 35 la educara y ahora tiene problemas de ansiedad y mi hermana nunca me hizo caso. A ver, comienzo con esto. Una forma de alejar la tragedia siempre es decir, yo no estoy en la misma circunstancia, es el de enfrente, o sea, a mí no me va a pasar nunca. Y sin embargo, así como hay que ver a los niños con cariño, con la entraña, con el afecto necesario, creo que lo mismo nos deberían provocar los padres y las madres. Es decir, ¿cómo los apoyamos? En una circunstancia económica complicada, en una circunstancia de violencia complicada. Sí, los padres y las madres también necesitamos que alguien nos diga cómo lidiar con esta circunstancia o este conjunto de circunstancias que están llevando a que se reproduzca la violencia dentro de casa, Nacheli. Sí, bueno, lo primero es devolver el sentido comunitario a la crianza, ¿no? Mira, nosotros estábamos acostumbrados a crecer en familias extensas.
estábamos acostumbrados a crecer de la mano y el cuidado de la vecina, el vecino, la comadre, hecha por la vida, ¿no? De nuestros padres. Entonces, eso implicaba en estas lógicas que las familias tuvieran muchísimo más apoyo para acompañar el proceso, no nada más de alimentación económica, sino de alimentación espiritual, ¿no? Y emocional. Y la verdad es que lo que pasa es que no tenemos empatía por las familias, ni siquiera por la más próxima, ¿no? Y lo que ha pasado es que están solas, ¿no? Y en esa soledad no tienen ni siquiera en quién confiar para decir, pues aquí está el niño mientras yo me voy a vender tamales y a ti te toca vender las garnachas en la noche y yo te lo cuido en la noche, ¿no? Eso se ha perdido. Y se perdió por los procesos de cómo crecimos, claro, ¿no? Y creo que lo que tendríamos que regresar es a eso. Tenemos que regresar a cómo tejemos sentido comunitario alrededor de la responsabilidad de todos, porque los niños, las niñas y los adolescentes no son responsabilidad de todos, todo el mundo adulto que está alrededor de ellos, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar. Y con esta lógica que tú dices y que habla mucho el comentario que compartiste, es decir, necesitamos, al igual que en la escuela que lo decíamos, también en la parte de las familias necesitamos apoyo. Porque, por ejemplo, está probado en los estudios que buena parte de la violencia que ejercen los adultos con los niños se da a partir de un no manejo y ausencia del manejo de estrés, por ejemplo, ¿no? Y de ansiedad de los propios adultos que transmiten a los niños, ¿no? Ahora, a lo mejor voy a pedir de más, pero necesitamos educarnos para vivir en violencia. Necesitamos educarnos para vivir en violencia. Yo pienso en las familias que vivieron la guerra, ¿no? O que vivieron la revolución. O sea, allá fuera de casa había un fenómeno del que se tenía que hablar adentro, ¿no? Había una invasión, había una revolución. Pero esta suerte de guerra que vivimos hoy, en realidad hablamos poco de ella. Y no le dedicamos tiempo a pensar cómo se nos cuela por las ventanas, cómo un día llegamos furiosos a casa porque vimos un acto de violencia o sufrimos un acto de violencia en el trabajo, no transmitimos esa violencia, no generamos anticuerpos para que los propios niños nos frenen frente a esa violencia, no podemos acompañarlos en el manejo de su violencia. Sí nos está haciendo falta un manejo de eso, y tú lo llamas estrés, pero en realidad sí hay violencia de género, violencia económica, violencia de clase que está en la casa colándose. Y que se cuela en los actos, se cuela en nuestras actitudes y se cuela en nuestra propia dinámica familiar y con nosotros mismos. Es impactante y volvemos a lo mismo. Creo que mientras no pongamos en el centro que esto es, además de todo, un problema de salud pública, estamos perdiendo el foco. Yo creo que tenemos que enfocarlo así. Es un problema de salud pública que tenemos que tomar en serio, ¿no? Al mismo tiempo es un problema emocional, de emociones incontroladas. Socioemocional, sí, tal cual. Me voy a mover hacia los temas que están hoy en tu cancha como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estoy con Nacheli Ramírez, pero no está muy lejos de esto que estamos hablando. De todas las violencias, la que en la Ciudad de México se ha expresado, ¿me permites decirlo así?, más constructivamente o más escandalosamente, que a veces van de la mano, es el rechazo a la violencia de género. Es decir, las chicas salieron a la calle, pintaron monumentos y han estado planteando que la violencia de género tiene que ponérsele un alto, porque hay un número incontenible de feminicidios, porque hay acoso sexual, porque la propia autoridad es perpetradora. Fue lo que le dijeron a la jefa de gobierno, fue su primer tema, y tú has tenido que estar lidiando con el asunto. A unos meses de aquellas manifestaciones y la revolución de la diamantina rosa, ¿dónde estás? ¿Qué reflexiones tienes? ¿Qué reflexiones tienes hacia el gobierno? Pues mira, de parte de la comisión y de nuestros propios procesos, porque también nos mueve, ¿no? Creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Y eso es lo que creo que tiene que ser la apertura de todos y todas nosotros alrededor de estas expresiones que cuando irrumpieron apenas nos dejaban respirar, ¿no? Teníamos miedo y si decimos algo acá que vaya a caer en interpretaciones diferentes, o por qué
¿por qué tenía ese tipo de expresiones que en mucha medida desde nuestra lógica de actuar no lográbamos encuadrar? ¿No? Entonces creo que la primera elección, y eso fue muy importante pues desde abril que nos lanzamos junto con algunas organizaciones a hacer el primer evento de Me Too, ¿no? Y entrarle al Me Too, ¿no? La comisión se abrazó el Me Too, se Abrazó el Me apropió Too. de las En ideas del Me Too. abril tuvimos un evento masivo con muchas jóvenes, eso es muy importante, muchas jóvenes que no se acercaban a la comisión y no se habían acercado nunca. Y creo que ahí la discusión fue aperturar. Lo importante aquí no es discutir, que podríamos discutir qué final tuvo en términos institucionales la parte del Me Too, sino más bien yo creo que forma parte de estas expresiones que, como tú lo dices, ponen en el eje que si queremos hablar de abatir la violencia, tendríamos que empezar por abatir la violencia de género, que yo creo que eso es lo más importante. Es el primer punto, ¿no? Es la violencia más palmaria, la más evidente. Totalmente, totalmente. O sea, los hijos aprendemos a ser violentos en casa, las hijas son enseñadas a ser violentadas en casa. O a no poder repelerla, o a anunciar o denunciar la agresión. O normalizarla. Ahí se construye o verla el mapa como destino, ¿no? Ese es el gran problema. O verla como destino, ese es el problema. Tenemos una alta incidencia de abuso sexual infantil que se queda en casa, en las paredes, en las 4 paredes, ¿no? Ahora, en ese momento, hoy podríamos verlo pasado el tiempo, cometieron un error la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Ernestina Godoy, en reaccionar muy rápido sin los términos adecuados. O sea, cuando sale Ernestina Godoy y dice, bueno, no podemos criminalizar inocentes, antes de pues concederle escucha a lo que decía la chica. Podía en efecto ser inocente esa policía, pero fue muy rápida esa expresión y Claudia Sheinbaum la vio como una conspiración de sus adversarios políticos. No tuvimos oportunidad de platicar cómo intervino la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Pues tratando de mediar en el diálogo, ¿no? Yo creo que eso fue abriendo las puertas, tratando de colocar en la posición correcta, hasta los términos. Como yo te decía, yo en esa época decía, aquí el que no cae resbala. No, era una situación, y comprendo, muy de expresión demasiado novedosa, ¿no? Y las reacciones entendibles, pero finalmente que requieren de un proceso de aprendizaje. Y yo creo que ahí vamos, tanto la parte gubernamental como la parte no gubernamental, ¿no? Estás hablando de procesos nuevos, estás hablando de un mecanismo de expresión diferente, y tenemos que aprender eso. Los adultos y las adultas, incluyendo las mujeres que estamos en el tema, tenemos que estar aprendiendo a escuchar de estas nuevas maneras sin estigmatizar. Las comisiones de derechos humanos surgieron como una herramienta de la gente, de nosotros, para combatir el abuso de autoridad que sigue estando muy presente. Uno de los asuntos complicados que te tocó fue el primer operativo de Omar Harfuch, al frente de la policía, en el caso Tepito, donde pues, nos encontramos que había más de una fabricación. Es decir, como suele ocurrir, ahí se montó un escenario, es difícil suponer que el jefe de la policía no estaba enterado de ese montaje, se le acabó desmoronando el asunto, y ahí nuevamente la pregunta es la comisión, ¿cómo entró? ¿Dónde está ese asunto? ¿Dónde está ese caso? ¿Qué aprendimos? ¿Qué lección sacamos? Este caso está en investigación porque tuvimos quejas de las personas que fueron detenidas, ¿no? Y seguimos en proceso de investigación. Los procesos de investigación en la comisión tardan un buen rato porque nosotros escuchamos a las víctimas y tenemos que escuchar también lo que la autoridad ¿No le han dado nos está recomendaciones diciendo. a Harfuch todavía? Todavía no. Pero hay elementos suficientes para aceptar que ese fue un operativo mal hecho. Así es, y estamos en investigación al respecto. Ahora, ahí me llama la atención, porque en ambos casos que estoy mencionando, la comisión entra más como en auxilio de la autoridad que reclamándole a la autoridad. ¿O cómo gestionan esos dos almas de las comisiones? A veces eres preventiva, a veces eres sancionatoria. ¿Dónde te colocas tú, dónde te defines tú y dónde está la comisión de la Ciudad de México? Ahora sí que depende del sapo y la pedrada. A ver, yo soy una convencida
de que lo que tenemos que hacer es responderle a las víctimas. Lo platicamos hace 2 años cuando mi primera entrevista fue contigo, ¿no? Era cómo centramos en la atención de la Comisión a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y eso no se puede hacer si lo que tú eres es simplemente confrontativa, ¿no? Tienes que si hay que confrontar para que la víctima tenga reparación de daño, tenga justicia, eso se hace. Pero si lo que hay que hacer es concertar, básicamente cuando digo concertar no es negociar, sino concertar y decir, a ver, ten esta mirada, haz lo que tienes que hacer con las personas. Si eso se soluciona en el camino, eso es lo que nosotros le vamos a apostar y le hemos venido apostando durante estos 2 años. Tenemos la mesa puesta, lo que te puedo decir es, del año pasado aquí, aumentamos 10,000 casos de servicios, es decir, tuvimos 28,000 el año antepasado, en el 2019 tuvimos 38,000. ¿Qué quiere decir esto? No aumentaron las quejas, aumentaron los servicios que da la comisión. Estos servicios que además, en la medida que estamos entrando a las alcaldías, nos permite que la gente llegue, nos diga, y en lugar de hacer un oficio, levantar una investigación y solicitar información por escrito, vamos con las personas ahí al juzgado cívico cerca de la alcaldía, ahí al Ministerio Público, porque bueno, lo que sí hemos logrado en 2 años, y en eso estamos contentos personalmente, es volver a dar calidad moral a la comisión. Entonces, el chaleco vale. Cuando dices volver es que la había perdido. La había perdido, ¿no? Y el chaleco vale. Y entonces con simplemente eso resolvemos a la gente. A mí, más que llenarme de quejas y recomendaciones que se pueden tardar 3, 4 años en elaborarse y en cumplirse, me interesa que la gente vea en ese momento que hay una restitución, que hay una reparación del daño. Me interesa mucho saber cómo están abordando, digamos, la defensa de derechos, sobre todo de tipo social, ¿no? O sea, cómo están defendiendo a las gentes en sus derechos a la salud, a la educación. Un tema muy en boga es al medio ambiente, ¿no? En una ciudad donde ese derecho está francamente restringido. Pero antes de ir hacia allá, me gustaría cerrar este bloque todavía con los pies puestos en el tema de la justicia o la injusticia de la justicia. Y déjame recorrer algunos temas. ¿Cómo va el asunto de la tortura en nuestra ciudad? Porque es una ciudad que ha torturado mucho y hay muchos inocentes que están en la cárcel por haberse autoinculpado o culpado a otros mediante tortura. Aquí, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cuáles son los indicadores con los que hoy podemos tener un balance? Mira, tuvimos el año pasado todavía 4 recomendaciones sobre tortura de casos, más de 100 casos documentados. Más de 100 casos documentados. Seguimos con investigación. ¿Quién es la autoridad que más tortura? Procuraduría y Secretaría de Seguridad. Pero sobre todo, a ver, no hemos podido erradicarla. Y cuando ahora me pregunta la gente, y bueno, de tantas recomendaciones, porque las hay, y de tantos señalamientos, ¿por qué no se abate? Básicamente yo sí creo que hay algo que tiene que ver con la impunidad. Mientras no sea algo que sea castigado, mientras los servidores públicos puedan volver a repetir lo mismo, mientras no se rompa con el círculo de la impunidad, pues vamos a seguir teniendo tortura. En el circuito policial, el circuito de procuradurías, tú les hablas de tortura y te quedan viendo como, no sea usted ingenuo, pues la única manera que tenemos para trabajar, o sea, es socialmente aceptada la tortura, es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero en ese ámbito es socialmente aceptada. Sí. Y protegida desde arriba. Y protegida desde arriba y desde abajo. O sea, es increíble, porque además se protege, y yo sí lo creo, porque mira, nosotros lo que decimos es, si tenemos señalado, además, agentes del Estado que lo hacen con nombre y apellido y siguen trabajando, pues entonces hay impunidad, ¿no? Entonces, mientras no mandemos una señal de que eso no es permitible, que no es permisible, pues seguiremos repitiendo. Y mira, es increíble, lo que nosotros hemos logrado en la comisión es separar, por ejemplo, los mecanismos de tortura, es decir, a ver, hay tortura dirigida a jóvenes, a adolescentes, hay tortura sexual, hay tortura sexual dirigida a hombres, hay tortura que es psicológica, y separarlos como para decir, miren, todo esto es el abanico.
veamos que tenemos diferentes figuras de hacerlo. Y de hecho, de eso se trataron las recomendaciones del año pasado. Me voy a corte y regresamos a hablar también de cárceles, ¿no? Ahí es otro espacio de altísima incidencia de injusticia. Y quiero hablar un poco de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a defender víctimas, que las hay de todo tipo y alguna palabra tuya merecerían. Vamos a corte y regresamos. Estamos con Nacheli Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la ciudad capital. Estamos de vuelta con Nacheli Ramírez. Nacheli, hablábamos pues de la tortura como uno de los temas que ha preocupado a la comisión. Otro asunto que me parece relevante sigue siendo cárceles. O sea, las cárceles de la ciudad, no sé cómo están las del resto del país, pero estas están llenas de inocentes y muchas todavía en condiciones inaceptables. Y ahí la comisión tiene una larga tradición de haber metido la nariz. ¿Cómo está? Tenemos una segunda visitaduría específicamente encargada de privados de la libertad. A ver, si tú me lo pones en perspectiva, naturalmente estamos hablando de cárceles bastante diferentes a las cárceles de hace 20 años. ¿No? Tiene que ver con cómo mejoras las circunstancias de garantía de derechos ahí, pero también tiene que ver con que en la última etapa los mismos procesos en el país han permitido que cosas como puede ser la sobrepoblación hayan venido a la baja. ¿No? Han venido a la baja. Han venido a la baja. O sea, ¿cuál es el promedio hoy por crujía? Depende del porque estamos hablando de crujías de 5 donde vivían 20. ¿Cómo estamos hoy? Menos, estamos como en 10. O sea, el doble. Sí, ha bajado bastante con todos los procesos, sobre todo de la nuevo sistema acusatorio, y van a seguir bajando más, sobre todo cuando vengan las cuestiones que vienen que ver con amnistía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ¿el presupuesto asignado a cárceles es el adecuado? En la ciudad sí. En la ciudad sí. Creo que los problemas de la ciudad tienen que ver todavía ahorita, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en el oriente, con muchos de los presos ahí son presos del orden federal, estás hablando de delitos de alto impacto y cómo resuelves la dinámica. La otra es que no hemos logrado, y lo platicamos alguna vez hace poco, llegar a las lógicas de lo que es la reinserción social, claro, y de lo que tiene que ver con nuestra visión del crimen. Sí, ¿no? Regresan al mundo cotidiano. Regresan al mundo cotidiano, y ese mundo cotidiano estigmatiza, y ese mundo cotidiano no incluye y no hace inclusión alrededor de ellos. Entonces creo que ahí tenemos una deuda igual mayúscula. Tenemos, como te digo, estamos constantemente en los centros en la ciudad. La ciudad, si lo valoras alrededor de lo que pasa en el escenario en los estados, pues no está en las condiciones como podrían estar. El Estado de México, por ejemplo. O de Morelos. Me voy a mover ahora a los temas que te decía yo, derechos sociales. Derecho a la salud. Yo recuerdo que el mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional era con asuntos relacionados al Instituto Mexicano del Seguro Social. No sé si es lo mismo en el caso de ustedes, y me gustaría que pusieras énfasis en la violencia que enfrentan las mujeres en el sistema de salud, concretamente lo que se conoce como violencia obstétrica. Sí, fíjate que tenemos exactamente la tercera instancia con mayores quejas es el sector salud en la ciudad. La primera también. Es Procuraduría, Seguridad Ciudadana, y después Salud. Seguimos con eso. Y en el caso específico de violencia obstétrica, el año pasado emitimos una recomendación sobre violencia obstétrica de un caso específico, mucho siguiendo los nuevos criterios de nuestra Constitución. Es decir, sí es anteriormente se enfocaba mucho a una violación al derecho a la salud, que lo es, ¿no? Pero acá estamos emitiendo ya en la categoría de violencia obstétrica, que es una violencia reconocida por la Constitución local, ¿no? Ahí vamos exactamente, y para malas noticias para la ciudad y para la víctima, esta recomendación es una de las no aceptadas el año
pasado. Presentaron una recomendación Presentamos ante la Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud pues no aceptó la recomendación de... ¿Por qué? Mira, los argumentos no son válidos, la verdad es que no... ¿Y no pueden tiene... ellos darse el lujo de no aceptarla? No, Como no nosotros pensamos que no, estamos por solicitar ya formalmente al Congreso que le pide explicaciones a la Secretaría de Salud porque no aceptó una recomendación que... ¿En qué caso era? Es un caso de una mujer que tuvo a su hijo, niño todavía, ya muerto, sigue en el CIFO, de todo lo que ha pasado en 3 años, sigue ahí, ¿no? No lo ha podido sacar. No lo han podido sacar, seguimos con eso, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, ¿Qué otros temas? Antes de cerrar, si me dijeras, Ricardo, periodísticamente, fíjate en estos temas de derechos humanos en la Ciudad de México, ¿sobre cuáles tendría yo que poner la mirada? Violencia de género, como ya lo mencionaste. Ahí vamos a seguir trabajando, no nada más en términos de recomendaciones y quejas, sino apoyando todo lo que tenga que ver con estrategias de prevención y de resolución del problema. Yo creo que ese es uno. Seguridad, ¿no? Los mecanismos para proveernos de seguridad, que eso es lo creo que es importante. Hay usos y costumbres en detenciones arbitrarias, en uso excesivo de la fuerza, y creo que por ahí también tenemos que poner mucho el foco de cómo aseguramos una vida libre de violencia para los capitalinos, ¿no? Cuando se construyó parte de la supervía y algunos de las obras del gobierno, la comisión estuvo involucrada porque había demandas que tenían que ver pues con derecho al medio ambiente, a la sustentabilidad. ¿En tu mandato hay algo parecido? Tenemos investigaciones. ¿Sobre qué? A ver, por ejemplo, cuéntame. tenemos investigaciones con las modificaciones para calidad de aire, con las modificaciones, algunas cuestiones de movilidad para los ciclistas. Tenemos igual investigaciones sobre las famosas rejas. Ahí pronto vamos a sacar una recomendación general que tiene que ver con eso. Tenemos cuestiones que tienen que ver con agua, ¿no? Y seguimos con cuestiones que tienen que ver con desarrollo inmobiliario, que qué decirte, sigue siendo Ese siguiendo. Bueno, y cierro con los líderes de la sociedad civil. O sea, la verdad es que han tenido un papel muy destacado. Yo pienso, no sé, en líderes como Alejandro Martí, como Isabel Miranda de Gualas, que pues fueron voces muy potentes en su momento, muy influyentes con las organizaciones y que a la postre han revelado que pues se pusieron del lado de quienes violaban derechos. ¿Dónde estás tú con respecto a esta sociedad civil o qué relación has establecido con ella? Muy buena relación. Tenemos vínculos. ¿Con Martí y con Wallace? No, con ellos ninguna. Y además, tradicionalmente la ciudad no tenía relación con, por ejemplo, más bien siempre fue criticada por Wallace, la Comisión de la Ciudad de México, ¿no? No. Tenemos relación con muchísimas organizaciones que tienen trabajo acreditado, no nada más en la agenda de derechos en todo su espectro. La agenda de seguridad, la agenda de derechos de las mujeres, la agenda de derechos de personas con discapacidad, de niñas, niños y adolescentes, de adultos mayores. Tenemos muchísimo vínculo con organizaciones que además es importante. La ciudad resiste. Y además la ciudad tiene un vínculo muy cercano, no nada más la comisión, también con las organizaciones. Tenemos aquí instaladas las principales organizaciones de impacto, no nada más en la agenda citadina, sino en la agenda... ¿Crees en las organizaciones? Totalmente. ¿No son de derecha todas? No, claro que no, hay de todo. Como la tuya. Como la mía. Era de derecha. No. El rompimiento del presidente López Obrador con esa sociedad civil no se replicó en la Ciudad de México. No se ha replicado. O sea, Claudia Sheinbaum tiene también relación con esa sociedad. Claudia Sheinbaum tiene relación con esa sociedad. No hay una dinámica, digamos, explícitamente de no reconocimiento al trabajo de las organizaciones de la sociedad, en donde tú lo has dicho y lo dices de broma, ¿no? Pero es en serio, hay de todo, ¿no? No es cierto que
de un lado estén los buenos y el otro lado estén los malos. Estamos revueltos en los dos lados, buenos y malos, por si lo quieres poner así, ¿no? Entonces creo que exactamente el no etiquetar y el no en plantear que hay diferencias y que además también hay retos de crecimiento es muy importante, ¿no? Y yo no creo en una sociedad democrática si no tenemos eso, si no tenemos a organizaciones, si no tenemos colectivas y colectivos haciendo su trabajo y siendo finalmente no nada más un contrapeso, porque no es un contrapeso nada más, sino siendo colaborativas y ayudando hacia lo mismo. Tengamos claro que si tenemos y coincidimos en que este país requiere que salgamos de los niveles de pobreza que tenemos, que podamos vivir tranquilos sin seguridad, que los niños, las niñas y adolescentes puedan crecer felices, pues sí, en eso estamos de acuerdo todos. Y eso además en el marco de los derechos humanos, pues tendríamos todos que caber. Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no sabes cuánto te agradezco. Pues tu generosidad de siempre, tu bonomía de siempre. Y la verdad, tu agudeza para ver temas que son complicados. Me voy con varias lecciones aprendidas el día de hoy. No, gracias, Ricardo, y muchas felicidades y a tu auditorio, y creo que hay que seguirle dando. Este es otro tema importante y es exactamente el papel de quienes como tú nos hacen construir opinión pública. Los medios y los derechos humanos en algún lugar tienen más de una complicidad, o deberían tener más de una complicidad. Muchas gracias, Nayeli. Nos vamos a corte, de vuelta a nuestro análisis